También hablaremos del concepto de economía espacial, que en las plantillas se refiere a este último cuadro triángulo con cuadraditos más pequeños. Ese elemento nos permite estudiar la utilización del espacio en blanco de cada cuadro. El espacio en blanco representa el ambiente del sujeto y se considera como signo de expansión, la inclinación a llenar con el dibujo todo el cuadro. La existencia de espacios en blanco que rodean el dibujo es un índice más o menos acusado de prudencia que limita la expansión. Debe tenerse en cuenta esto sobre las zonas y sobre las bandas. La presencia o ausencia de blancos en las diversas zonas o bandas indicarán la presencia y o ausencia de expansión en tal o cual manifestación de la conducta del sujeto. Si el sujeto admite un fondo, por ejemplo un paisaje, el espacio en blanco se considera como parte integral del tema tratado y así este espacio constituirá una unión con la figura dibujada. De este modo, su significado será: con pocos espacios en blanco, expansión, falta de prudencia, y con grandes espacios en blanco, falta de expansión, prudencia, todo aquello que le genera al sujeto confianza. También es muy importante que definamos el espesor, es decir, el conformado por la anchura del trazo y las sombras del dibujo. Las anchuras del trazo, si son anchas, eso significa presencia de líneas dilatadas o retocadas que dan la impresión de un trazo sombreado o de perfiles más cargados, indica una disposición a la satisfacción de los sentidos. La significación psicológica es energía y predominio del impulso vital, sensualidad. Cuando el trazo es fino, el perfil delicado y tenue del trazo es propio de los temperamentos sensibles y de espíritu refinado con mayores dificultades para defenderse contra las presiones del medio. Su significado es receptividad y sensibilidad. Cuando el trazo es alternado, es porque los dibujos realizados se hacen con líneas alternativamente anchas y delgadas y reflejan una disposición espontánea a captar el relieve y la profundidad de los objetos. Esto significa sentido de la observación y originalidad. Otro elemento para tener en cuenta cuando vemos los dibujos son las sombras, que corresponden a las superficies cubiertas con un tinte más oscura que contrasta con las zonas de luz. Las partes sombreadas en cada tema, contando la economía espacial, el número de cuadros de 1 centímetro cuadrado sobre los cuales se extiende la parte sombreada. Si el tema ocupa más de 4 centímetros cuadrados, se le considera sombreado. Cuando las sombras faltan en la mayoría de los 16 temas, este factor no debe ser considerado relevante. ¿Y qué significan las sombras? Actividad, expansión y vitalidad. Revisemos ahora el tema de la originalidad. Son aquellos dibujos que presentan características poco comunes. Aparte, se considera que los dibujos más comunes pues son aquellos donde uno percibe que se identifica la realidad, que se plasma la realidad con más frecuencia. En ese sentido, hay que tener en cuenta que añadirle objetos o elementos a un dibujo también puede denotarse como originalidad, pero si forma parte del dibujo, si forma parte de la realización para entender la idea del dibujo. También hay que tener en cuenta la presión, que se observa tocando con la yema de los dedos el reverso de la hoja. Si es fuerte, el sujeto apoya inconscientemente sobre el papel como si fuese un obstáculo y marca una energía que revela su poder de determinación. ¿Qué significa? Confianza en sí, constancia, decisión, iniciativa, dominio de sí mismo, expansión, impulso vital, energía y falta de adaptación y benevolencia. Cuando la presión es débil, revela una insuficiencia de energía en la lucha contra los obstáculos del medio y una mayor capacidad de adaptarse a las dificultades a fin de superarlas con flexibilidad. ¿Qué significa? Adaptación, benevolencia, sociabilidad, falta de expansión, energía, iniciativa y decisión. Cuando es inestable, la presión se traduce en una energía fluctuante y acusa un carácter poco formado para afrontar problemas que exigen solución inmediata. ¿Qué significa? Emotividad, falta de confianza, receptividad, falta de constancia y decisión.
Ahora bien, cuando tenemos dibujos de una característica simple, sencilla, básica, que son aquellos temas realizados con un mínimo de trazos y un máximo de efecto. No se debe confundir la simplificación esquemática por medio de trazos decididos con la pobreza de expresión en dibujos de trazos poco relevantes, poco finos. Los retoques, la poca claridad en las líneas, la falta de precisión en el trazado son signos que permiten distinguir este factor. ¿Qué significa? Claridad mental, objetividad, organización y método, comprensión y capacidad de síntesis. Básicamente estos son los elementos que es necesario que tengamos en cuenta para que podamos hacer un análisis y una interpretación de la prueba. Recordemos que la interrelación de cada uno de los 16 cuadros nos va a dar un ejemplo de hacia dónde se encuentra orientada la persona en términos de su estructura de personalidad.